comprar todo ese equipo costoso para hacer jabón, déjame contarte de algunas cosas que quizás podrías utilizar y que ya tienes en casa o que es muy económico de conseguir. Así que vayamos a ver cuáles son esas herramientas, pero eso sí, hay que tener en cuenta que una vez que los utilizamos para hacer jabones, ya no podemos utilizarlo para cocinar o para otras cosas. Y además, ninguna herramienta que nos compremos o que tengamos pueden ser de aluminio. El aluminio reacciona muy mal con el hidróxido de sodio y puede ser muy peligroso. Ahora sí, empecemos. Vamos con la estrella del equipo básico y es la batidora. Es una herramienta que nos va a permitir mezclar correctamente las grasas con nuestra lejía, es decir, el agua más el hidróxido de sodio, hasta llegar a la textura que deseamos o a la traza que queremos. Y cuando recién iniciamos en este mundo vemos muchos videos en YouTube y en otros medios sociales y todos queremos esa super batidora que vemos en internet. Pero pueden resultar muy costosas dependiendo en dónde nos encontramos. Hay versiones más económicas, desde una batidora de globo normal, la que utilizamos para cocinar, pero eso sí, nos vamos a demorar mucho más en llegar a la traza. Especialmente nos va a ser muy útil si estamos haciendo jabón en poca cantidad. Hay otras opciones de las batidoras eléctricas, pero que sí son más económicas. Al ser eléctricas, la gran ventaja es el tiempo. Ahorramos tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la traza o a la consistencia que queremos mucho más rápido. A diferencia del batidor de globo que habíamos visto, porque en ese caso sí nos vamos a demorar mucho más. Pero como repito, también depende de la cantidad de jabón que hagamos. Ya si tenemos más presupuesto, allí sí podemos invertir en una batidora como estas de aquí. Hay varias en el mercado, pero lo más importante para mí o la recomendación que les doy a ustedes es que verifiquen la potencia de su batidora. Esto lo van a encontrar en las características técnicas antes de que compren la batidora. No compren una con muchísima potencia, más de 1000 watts por ejemplo, porque en unas 3 o 4 pulsadas ya llegaron a la traza y recordemos que una vez que mezclamos grasas con la lejía ya no hay marcha atrás. Se va a empezar a realizar la saponificación, se va a producir la saponificación y todo con el correr de los minutos se va a poner más denso. Entonces con 3 o 4 pulsadas, si ya llegamos a una traza muy densa, es muy complicado hacer, por ejemplo, diseños. La mía tiene aproximadamente 600 watts, pero igual siempre lo utilizo a la velocidad mínima para no llegar tan rápido a la traza. Pasemos a los recipientes. Yo prefiero los bowls de acero inoxidable porque son mucho más fáciles de lavar, pero se puede utilizar otro tipo de envases, por ejemplo estos de plástico. Eso sí, tiene que ser de gran resistencia térmica, o incluso este tipo de baldes que nos venden muy económico en diferentes almacenes. Busca en casa también si es que tienes algún envase que ya no vayas a utilizar y que nos pueda servir para la elaboración de jabones. Un consejo importante es que cuando recién estamos empezando no necesitamos gastar un dineral de plata para trabajar justamente a hacer nuestros primeros jabones artesanales. Lo principal es probar, experimentar, tratar de encontrar nuestro propio estilo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y tampoco nos lancemos a vender el primer jabón que hagamos. Al menos no hasta que estemos 100% contentos con el resultado de nuestros jabones y de nuestra fórmula. Créeme, recuperar a un cliente insatisfecho porque nuestro jabón se gasta en la ducha, no hace espuma, etc., es mucho más difícil que conseguir un nuevo cliente, un cliente nuevo con un buen jabón. Así que primero perfecciona tu técnica, tu fórmula y luego ya piensa en vender. Ahora sí, sigamos con el video. Esta es una herramienta imprescindible e irreemplazable. Aquí sí nos va a tocar invertir un poquito en una balanza. No tienes que comprarte la balanza más cara que hay en el mercado, puedes comprarte estas que sirven para cocina. Y el precio en la gran mayoría de países va a ser hasta más económico que irse a comprar 2 frappuccinos a Starbucks. Así que en lugar de ir a gastar allá, mejor cómprate una buena balanza. Y claro, llegan los moldes. Esto es súper necesario porque en algún lugar tenemos que enmoldar, colocar nuestro jabón fresco hasta que ya endurezca. Pero también aquí cometemos muchos errores nosotros los jaboneros, especialmente cuando recién empezamos a hacer jabón. Lo que suele pasar es que vamos a una tienda, vemos un molde bonito y decimos, esto lo puedo utilizar para hacer mis jabones. Lo cierto es que nunca los utilizamos. Yo tengo muchos moldes que tuve que regalar finalmente porque no los utilicé. Así que para empezar podrías utilizar cosas que ya tienes en casa. Puedes utilizar envases duros que ya tengas en casa. Si deseas también lo puedes forrar con papel manteca o mantequilla o incluso lo puedes forrar con plástico. Puedes también utilizar cajas de refresco como estas, cortarle la parte superior o la parte del lado y convertirlo, entre comillas, en un molde de jabón. También puedes forrarlo con papel para utilizarlo una y otra vez. En este video también te enseñé cómo hacer o reutilizar estas latas de papitas para hacer nuestro jabón. Te dejo el link en la cajita de descripción.
Si no tenemos nada de eso, busquemos en casa, quizás tenemos una caja de madera que ya no utilizamos. De preferencia una caja de madera pequeña para hacer poca cantidad de jabón. Lo podemos forrar y luego utilizarlo como molde. Este es otro de los irreemplazables. Esto no se puede reemplazar y es sumamente necesario. Nunca debemos hacer jabón si no tenemos todas las herramientas de seguridad. Guantes, mascarillas, gafas de seguridad son sumamente importantes en este proceso porque recordemos que estamos trabajando con hidróxido de sodio, un elemento altamente corrosivo si no es utilizado correctamente. Así que tu seguridad siempre debe ser primero. Pero ¿cómo podemos gastar menos quizás a la hora de comprar o utilizar este tipo de elementos? En el caso de los guantes, en lugar de gastar constantemente en este tipo de guantes, podríamos comprar esos guantes para lavar platos. Los vamos a encontrar en diferentes tallas, así que elijamos la talla correcta para nuestras manos. Al inicio puede costar un poquito acostumbrarse, pero luego que le agarramos la práctica van a ver que es sumamente sencillo y no necesitamos gastar constantemente en la compra de guantes. Con la mascarilla es un poquito más complicado, pero la idea de usar la mascarilla es, 1, protegernos la parte inferior del rostro. Por si por allí nos cae un poquito de jabón, no va a tocar nuestro rostro, sino la mascarilla. Y 2, evitar respirar los vapores que se van a ir produciendo cuando mezclemos el hidróxido de sodio dentro del agua. La buena noticia es que normalmente las mascarillas son súper económicas. Hay mascarillas que sí son mucho más profesionales y también con esto más caras. Para el caso de los lentes, algo que a mí me molestaba y me pasaba en ese momento era que los que encontraba en el mercado y los que me compraba, pues siempre se empañaban, por más que decía que no se empañaban, igual se empañaban. Y además no era tan cómodo para mí. Yo tengo nariz chiquita, entonces era un poquito, se me iban cayendo constantemente. Luego compré este tipo de lentes que no me salieron nada baratos y aún así se empañaban. Pero este año he conseguido en mi mercado local este tipo de lentes de seguridad, que no se empañan y son cómodos. Y además, lo mejor de todo es que me salió menos de $2 cada uno de esos lentes. Para que no se empañen realmente, lo que hago es presionar los lentes contra la mascarilla y funcionan muy bien. Es más, compré varios de esos lentes y los llevé este año al evento que tuve con Esteban Pérez en el mes de mayo y no tuvimos ningún problema. Un termómetro es esencial para poder medir la temperatura de nuestras grasas o de nuestra lejía. Sin embargo, desde el 2020 el precio de los termómetros he visto que se ha disparado por razones obvias. Mucha demanda debido al acontecimiento global que todos vivimos desde el 2020. Incluso algunos países, como el mío, han prohibido la importación como persona natural de estos termómetros digitales sin un permiso especial. Así que antes de comprarlo online, verifiquen si es que no van a tener problemas a la hora de importarlo. Los he visto en mi país hasta en $65 actualmente, cuando yo los compraba por AliExpress a menos de $7. Pero si no puedes o no encuentras ese tipo de termómetros, no te preocupes, puedes utilizar fácilmente los termómetros de cocina. Y esos los conseguimos en todos lados. Se usan para medir la temperatura de los alimentos y por esa razón es que son perfectos para utilizarlos en jabonería, porque tiene un gran rango de temperatura, mide hasta altas temperaturas. Dicho todo esto, hay quienes ni siquiera utilizan el termómetro para hacer su jabón. Y lo que hacen es hacer su jabón cuando las grasas y la lejía se encuentran a temperatura ambiente. Esa es otra opción de hacer jabón, una muy válida. Sin embargo, no sé si lo recomendaría realmente para alguien que recién se está iniciando en esto o que es su primer jabón. ¿Por qué? Porque hay que tomar en consideración otros factores como la temperatura ambiental, el sobreengrasado que hemos elegido, la concentración usada, la humedad, etcétera, etcétera. Por cierto, si son nuevos en este mundo del jabón artesanal y quieren aprender realmente cómo hacer sus propios jabones artesanales en casa, dejando de lado mitos jaboneros que existen por doquier en internet, o están cansados de perder material, de perder ingredientes en jabones que salieron mal, siguiendo una receta de internet, no se pueden perder mi curso online, que incluye además asesoría de por vida conmigo, y tenemos también nuestras reuniones jaboneras mensuales donde seguimos aprendiendo, y sin costo adicional. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Otra forma de hacer jabón sin utilizar realmente un termómetro es haciendo el método de transferencia de calor. Ya les he explicado cómo se hace y todo sobre este método en este video. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción también. La siguiente herramienta en realidad son cucharitas o cualquier cosa que nos vaya a servir para remover, para mover, para mezclar. Podemos usar cucharitas de plástico resistentes al calor o, por ejemplo, las cucharitas de acero inoxidable que utilizamos para remover el azúcar en nuestro café. Podemos separar 3 o 4 cucharitas que tengamos en casa
Las separamos solo para hacer jabón y obviamente ya no las volvemos a utilizar para mezclar nuestro café. El proceso de hacer jabón saponificado en frío puede ser un poco caótico, puede ser un poco desordenado, especialmente para personas como yo que se nos cae todo. Así que yo siempre tengo a la mano toallitas para limpiar rápidamente lo que va cayendo en mi mesa de trabajo. También uso papel toalla, pero si sacamos la cuenta de cuánto nos gastamos en el papel toalla que luego se va a la basura, pues nos sale mucho más rentable tener toallitas que luego simplemente podemos lavar y reutilizar. Y es más, ni siquiera tenemos que gastar en eso, en realidad podemos utilizar una toalla, un polo viejo que tengamos en casa, lo cortamos en pedacitos y eso lo utilizamos para limpiar nuestra mesa de trabajo. Obviamente la tela o la toalla debe estar limpia para poder utilizarla. Es decir, cualquier pedazo de tela absorbente que tengamos en casa. Luego de limpiar nuestra mesa de trabajo con esas toallitas, lo que yo suelo hacer es dejarlo 24 horas y al día siguiente ya se convierte en jabón y ya lo puedo lavar con detergente. Para mantener todo organizado, utiliza frascos de vidrio o de plástico transparentes para guardar los ingredientes. Así siempre sabrás a primera vista dónde se encuentran. Además, y esto ya lo había mencionado en otro video, pero les hago el recordatorio para los que no lo han visto, algo que suelo hacer es pesar mis envases vacíos, anoto el peso y lo pego en un sticker en mi envase, cosa que así puedo saber exactamente cuánto de insumo me queda. Así que de esta forma sabré rápidamente si me alcanza o no de ese insumo para elaborar mi jabón. Porque ya me ha pasado que creía que me iba a alcanzar y cuando voy a hacer mi jabón me doy cuenta de que me faltan 50 gramos de aceite de coco, 80 gramos de karité, etc. Estos cortadores tan profesionales se ven lindos, sin embargo son carísimos. Así que inicialmente podríamos utilizar un cuchillo normal. Si queremos subir de nivel pero sin gastar tanto dinero, lo que podemos hacer es hacernos nuestros propios cortadores con, por ejemplo, hilo de pescar o con, por ejemplo, cuerdas de guitarra o de violín, las más delgadas que encontremos. Si no somos buenos haciéndolo por nuestra cuenta, los podemos comprar. Hay este tipo de cortadores en el mercado, pueden comprarlo por AliExpress, por Amazon, etc. Solo tener en cuenta que con ese tipo de cortadores el corte no es preciso, no es perfecto. Algunos pueden salir un poquito más delgaditos, otros un poquito más gruesos. Pero para empezar es más que suficiente. Ya lo tienes, todas las herramientas básicas que necesitamos para empezar a trabajar nuestros propios jabones artesanales en casa. Cuéntame en los comentarios qué herramientas ya tienes o cuál te gustó más. Y si quieres ver más tips como este, mira esta playlist. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!